Hola, muy buenos días para todos. Soy el pastor Carlos Sayé. Estaremos compartiendo sobre las dos sabidurías de que habla la Biblia, que es la palabra de Dios. Está la sabiduría de lo alto, la que viene de Dios. Es una sabiduría pura, pacífica, amable, llena de frutos. Y existe la otra sabiduría que habla la palabra de Dios, que es la sabiduría terrenal. La sabiduría animal, la sabiduría diabólica, que es regularmente la sabiduría que se enseña en las diferentes universidades del mundo. Generalmente, cuando esta sabiduría del mundo se convierte en sabiduría del mundo, porque no hay nada de Dios en las enseñanzas. Cuando no se enseña acerca de Dios, de la existencia de Dios, de la palabra de Dios. La sabiduría de Dios es la que tuvo Jesús en su máxima plenitud. Jesús, el Hijo de Dios, tenía más sabiduría que Salomón. Él mismo lo dijo, he aquí más que Salomón en este lugar. Jesús tenía la expresión máxima de la sabiduría de Dios. La inteligencia grande, trajo enseñanzas para vivir, trajo enseñanzas para escapar del infierno, trajo enseñanzas para gobernar rectamente. Y también existe la otra sabiduría, que es la sabiduría mala, la natural, la sabiduría con que el hombre quiere gobernar, la sabiduría con que el hombre quiere solucionar los problemas de la tierra. Quizás un odontólogo puede tener esa sabiduría para calzar una muela, puede tener esa sabiduría para solucionar un problema de dolor. Un cirujano puede tener sabiduría para poder actuar en forma benevolente, mientras que ellos quieran traer paz y solaz al paciente. Entonces Dios respalda ese tipo de sabiduría, pero cuando tenemos una sabiduría simplemente mezclada con codicia, una sabiduría mezclada con maldad, una sabiduría mezclada con formas de pensar muy personales, muy egoístas, muy egocentristas, Dios abandona realmente a ese tipo de sabiduría y las personas quedan sin ningún tipo de manera correcta de vivir. En la mayoría de los países del mundo, los gobernantes gobiernan sin Dios, sin la Biblia. Y al gobernar sin Dios y sin la Biblia, entonces vamos a traer maldiciones para el pueblo, vamos a traer pobreza para el pueblo, vamos a traer hambre para el pueblo, vamos a traer diversas dificultades personales, hogareñas y de todo tipo. La manera correcta de gobernar es con Dios y con la Biblia. Abraham Lincoln, este presidente de los Estados Unidos que luchó contra la esclavitud de los negros y logró erradicar la esclavitud del mundo, él dijo: es imposible gobernar rectamente sin Dios y sin la Biblia. Lo mismo dijo la reina Isabel de Inglaterra cuando le preguntaron: ¿cómo hace usted para mantener esta nación así de fuerte y poderosa en los años 40? Ella sacó un libro de su escritorio y dijo: este es el secreto, la Biblia. Para gobernar bien hay que gobernar de acuerdo a las leyes de Dios. Tú sabes, el Congreso trabaja para inventar leyes, para aprobar leyes, se gastan millones de pesos. Congresistas con sueldos estrambóticos, no se conforman con sus sueldos estrambóticos, sino que quieren cobrar comisiones, quieren cobrar bajo cuerda dinero, tienen el presupuesto nacional totalmente estrangulado. Y no solo eso, sino que cuando van a decidir las leyes, resulta que toman decisiones desacertadas, porque la mayoría de ellos ni creen en Dios y la mayoría de ellos toma decisiones contra las leyes de Dios. En este momento, en Colombia, una senadora llamada Vivian Morales presentó un proyecto de ley para cancelar la adopción gay, que los homosexuales no pueden adoptar bebés, los van a dañar. Sin embargo, los congresistas votaron que no. Es decir, están votando contra Dios, están votando contra su palabra. Son congresistas que no razonan, no piensan, razonan con su mente y dicen: no, yo creo esto, yo creo
palabra de Dios, viene ruina, viene miseria. Moisés fue un gobernante cristiano lleno de Dios, que gobernó bien Israel. Le dio la victoria y lo hizo entrar en la tierra prometida. Y no solo eso, sino que su seguidor, su hijo espiritual, Josué, entró en la tierra prometida y tomaron posesión de una zona de terreno inmensa, de la mejor zona de terreno del Medio Oriente, una zona de terreno productiva donde fluía leche y miel. El gobierno de Moisés fue exitoso, el gobierno de Josué fue exitoso, por eso el libro de Josué se llama el libro de la victoria. Sin embargo, una vez muere Moisés y muere Josué, el pueblo se aparta otra vez de Dios. Las nuevas generaciones se olvidaron de Dios y comenzaron a irse tras los dioses. E Israel volvió a entrar en pobreza, volvió a entrar en miseria, perdieron el terreno, perdieron la posesión adquirida, perdieron la paz, perdieron la guerra. Cuando se gobierna sin Dios, lo que viene son problemas. Cuando se gobierna sin la Biblia, lo que viene son necesidades, angustia, hambre y desesperación. El presidente Chávez fue el que hundió a Venezuela. La oposición venezolana de hoy en día cree que Chávez fue el héroe, le echa toda la culpa a Maduro, pero no. Fue Chávez el primero que hundió a Venezuela con sus decisiones antibiblia. Aunque él decía creer en Dios, eso no es suficiente. Si no obedecemos lo que dice la Biblia, yo puedo decir 500 veces, yo creo en Dios, yo creo en Dios, yo creo en Dios, yo creo en Dios. Lo puedes decir 500 veces, y si no obedeces el mandamiento, viene ruina y destrucción para ese país. Chávez maldijo a Israel, una cosa que Dios maldice. Génesis 12 lo dice. Chávez invocó ídolos, invocó demonios. En los billetes puso una cantidad de deidades paganas, violando el primer mandamiento de la ley, que es no te harás dioses ajenos. También el presidente Chávez, extinto ya, comunista, seguidor de Marx, de Lenin y de Castro, un hombre sin personalidad, un hombre bocón. Hay que hacer esto. No sabía nada. Murió en la miseria. No tenía ni idea cómo gobernar el país. Y empezó a expropiar. ¿Pero en qué violó la palabra de Dios? Claro, la Biblia enseña la propiedad privada. La Biblia enseña la propiedad privada en el mandamiento de Dios. Dice, no codiciarás los bienes ajenos. ¿Cómo va a expropiar una empresa que tiene 15,000 empleados, 10,000 empleados, 8,000 empleados? Hundió a Venezuela en la miseria por violar la palabra de Dios. Él pensó en su gran sabiduría: si me dan esa empresa, yo la manejo menor. Si me cojo esa empresa, yo la manejo menor. Yo la manejo mejor. Pero la hija del extinto Chávez fue una multimillonaria en dólares. Igual que el otro comunista, Fidel Castro, multimillonario en dólares, murió. Pura trampa. Eso no es de la Biblia. Eso Dios no lo bendice. Tú puedes salir corriendo con una bolsa de dinero a ver si Dios no te alcanza. Si no te alcanza la fiscalía, si no te alcanza la policía, Dios te alcanza. Dios te alcanza. Y Dios corre. Dios te alcanza. Y la Biblia dice que las maldiciones te alcanzarán. Por eso yo te aconsejo, señor congresista, señor diputado, señor jurista, señor presidente, señor del gobierno, alcalde, gobernadores, concejales, humíllense delante de Dios. Ustedes más que nadie tienen que humillarse. Ustedes más que nadie tienen que someterse a la palabra de Dios. Ustedes más que nadie tienen que buscar la presencia de Dios y obedecer la Biblia. Obedecer las leyes de Dios. Para que Dios pueda bendecir. Porque sin la bendición de Dios puede haber gente muy inteligente de Harvard, de la Javeriana, puede haber gente de la Tadeo Lozano, de la Universidad Nacional. ¡Oh, qué sabio! Da risa. Si no tiene la sabiduría de Dios que viene de la Biblia, está perdiendo su tiempo. Está perdiendo su tiempo porque sin la bendición de Dios no llega la lluvia a su tiempo.
Tú sabes, cuando la lluvia cae, cuando no debe caer, arruina la cosecha. Dios ha prometido que si obedecen su palabra, la lluvia cae exactamente en el tiempo perfecto, sin dañar la cosecha. Y Dios acaba con las plagas. Pero si tú gobiernas a tus antojos y gobiernas a tus anchas y gobiernas a tus formas de gobernar, por mucha sabiduría que tenga, si Dios no bendice eso, maldice. Porque Dios bendice la nación o la maldice de acuerdo a las decisiones del pueblo. Nosotros hemos elegido con nuestro voto comprado, bueno, en mi caso no, pero la mayoría de colombianos hemos vendido el voto para votar por una persona que no sabe gobernar, que no tiene a Dios, que no tiene la Biblia. Sin la Biblia al lado no sabe gobernar, porque Dios es el que puede enseñarte a gobernar. Dios es el que puede bendecirte cuando te humillas delante de Él. Usted, señor senador, que se cree tan inteligente, humíllese ante Dios. Usted sin Dios no es nada. Usted sin Dios no es nada. Dios es el que da la vida, el que la quita. Entonces, la invitación es a orar por nuestros gobernantes. Como dijo Pablo allá en la primera de Timoteo, oremos por nuestras autoridades, por los que están en eminencia, para que sepan tomar decisiones, para que vivamos en paz, quieta y reposadamente. ¿Cuándo aprenderemos esa lección? El hombre que gobierna sin Dios no va a tener éxito de ninguna manera. ¿Qué hace el Banco de la República cuando el dólar comienza a subir? Dice, Dios mío, puede haber una debacle en Colombia. Entonces sacan dólares y los ponen en circulación, venden dólares para que el dólar baje. Cuando entran más dólares en circulación, obligan a bajar el dólar. Sí, pero eso es una decisión humana. Eso no dura ni 2, 3 meses. Después el dólar vuelve a subir y el problema sigue igual. ¿Sabe por qué? Porque ellos pueden saber mucho de economía, pueden saber mucho de planeación, pueden saber mucho de banco, pueden saber mucho de asociación bancaria, pueden saber mucho de divisas, pero no saben nada de la Biblia. Y sin la bendición de Dios, el dólar se dispara otra vez y hunde a Colombia. Porque Estados Unidos ha sido el país más fuerte de la tierra, con el ejército más poderoso del mundo y con la mayor cantidad de aeropuertos del mundo. Porque fue un país fundado bajo la palabra de Dios. Y aunque hoy en día hay mucho pecado en los Estados Unidos, y hay muchos rebeldes, y muchas personas confusas y cocaineros y todo, todavía hay un remanente de cristianos en un alto porcentaje. Si usted no lo sabe, los periódicos no informan eso. En Estados Unidos hay miles, millones de cristianos. Hay teóricamente 150 millones de cristianos. Entonces, Dios bendice la nación porque le busca a Él. Dios bendice la nación porque obedecemos sus mandamientos. Entonces vamos a orar por nuestro gobernante y vamos a ver por quién nosotros votamos, por un gobernante que sea bíblico, un gobernante que tenga moralidad, porque el que tenga moralidad va de acuerdo a los principios bíblicos. Así que busquemos a Dios con todo el corazón y oremos para que Colombia sea transformada. Simplemente necesitamos gobernantes que se ajusten a la palabra, que se sometan a Dios, que no sean rebeldes. Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.